Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio nos adentraremos en las historias más terroríficas que existen. Aquellas que te ponen la piel de gallina y no te dejan dormir bien por las noches. En el vídeo de hoy hablaremos sobre dos temas que se fusionan y me encantan: las exposiciones universales y el true crime. Conoceremos la historia del primer asesino serial de Estados Unidos. Pero antes, déjame que te recomiende que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. Chicago, 1871. Un devastador incendio destruyó más de 17.000 edificios y dejó a 100.000 personas sin hogar. Pero en lugar de desaparecer, la ciudad resurgió más fuerte que nunca. 22 años después, en 1893, se convertiría en la sede de la Exposición Universal Colombina, que celebraría el cuarto centenario de la llegada de Colón a América. Empezaremos poniendo contexto. Las exposiciones universales son el mayor evento que puede realizar una ciudad. En ellas lo que quieren es dar a entender y demostrar al resto del mundo todos sus avances, desde construcciones a medicina, maquinaria de vapor o cualquier tipo de invento. Más de 27 millones de personas asistieron a esta exposición que se extendía a lo largo de 278 hectáreas. La llamada Ciudad Blanca contaba con más de 200 edificios, todos pintados de blanco. Se exhibieron inventos como la corriente alterna de Westinghouse y Tesla, la goma de mascar Juicy Fruit y el pancake mix. También se presentó por primera vez la noria de George Ferris de 80 metros de altura. Además, se ofrecían espectáculos y aldeas exóticas, entre ellas la famosa bailarina Little Egypt. Esto básicamente era como un zoológico humano. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que os dejo en la etiqueta que aparece en pantalla, ya que hablo del tema concretamente. Pero mientras el mundo admiraba este sueño blanco, en la sombra se gestaba una pesadilla. El 10 de julio de 1893, el Cold Storage Building, también llamado Palacio Refrigerador, que tenía 5 plantas y una pista de hielo en la azotea, con una chimenea de más de 60 metros que recorría todo el edificio, se incendió durante una demostración. Las semanas previas, el encargado resaltó pequeños incendios en la zona de la chimenea, y ya se olía que algo grave podría llegar a pasar, pero no se le dio la importancia suficiente. Ese día el fuego se propagó rápidamente debido a que el edificio, irónicamente considerado ignífugo, estaba cubierto de materiales inflamables. Es más, tenía un cartel en la fachada que lo especificaba: este edificio es contra incendios. Por desgracia, en murieron entre 15 y 17 personas. Al menos una docena eran bomberos, tanto de la exposición como de la ciudad. Debido a la mala distribución del edificio, no fueron capaces de salir de las llamas, y tanto sus herramientas como mangueras y cuerdas se derritieron con el fuego. De allí solo se salvó una escultura Colón, que más adelante sería colocada en otro lugar para hacer una conmemoración. Y el segundo incendio, que es el que nos interesa hoy, es el de un hotel cercano a la exposición, que debía pasar desapercibido, pero poco después de terminar la exposición universal, otro incendio alertó a los bomberos. Esta vez era en la tercera planta de un hotel, el cual era relativamente nuevo, pero por fuera lucía un aspecto viejo, tenebre y medieval. Este hotel estaba en el barrio de Englewood, a pocas calles del recinto ferial. Los bomberos consiguieron apagar el incendio, ese no fue el problema. Y como es habitual, el propietario del hotel recurrió al seguro para dar parte del accidente. En este caso, la compañía se estaba tomando su tiempo, ya que por algún motivo sospechaban que aquel incidente se trataba de una estafa o al menos que había sido provocado. Y para situarnos y dar pie al protagonista de hoy, debemos hablar sobre el propietario de este hotel. Su dueño era Herman Webster Madgett, nacido en 1861 en Gilmanton, hijo de Levi y Theodore, y hermano mediano de 5. Herman fue un niño inteligente y reservado. Se dice que con coeficiente por encima de la media. Los padres pudieron pagar sus estudios y aunque poco sociable con los compañeros, era un estudiante ejemplar. A los 11 años, en el colegio,
sufrió un incidente que le hizo empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Los típicos niños chulitos de clase decidieron hacerle una jugarreta. Era sabido que en el aula de ciencias, que ya de por sí daba mal rollo, había un esqueleto entero e irreal. Este tenía un aspecto muy sucio y amarillento. A nadie le gustaba estar cerca, incluso evitaban sentarse en los pupitres de esa zona. No todos los cursos tenían acceso a este aula y Germán no había estado nunca allí, pero los chicos sí sabían dónde se metían. Su intención era hacerle pasar un mal rato, así que le empujaron para adentro. Ellos fueron detrás y cerraron la puerta. Lo forzaron a acercarse al esqueleto y querían que lo tocara, pero él se quedó fascinado contemplando el esqueleto y pensando en que eso era lo que había dentro de todo ser vivo. Esta escena en concreto marcó un antes y un después en la vida de Germán, ya que le ayudó a tomar la decisión de dedicarse a la medicina, más concretamente a estudiar anatomía humana. Para ir practicando mientras llegaba a la universidad, se dedicaba a realizar autopsias a su manera a animales, tanto muertos que se encontraba por la calle como vivos que cogía por el bosque. Su mente empezaba a tornarse algo más sádica, pero no fue hasta que estaba cursando la carrera que sucedió el siguiente hecho que le empujó a tomar caminos muy angostos. Se matriculó en la Universidad de Michigan. Se dice que junto a uno de sus profesores se iban a cementerios a exhumar tumbas. En aquella época era relativamente común que se vendieran cuerpos en universidades y hospitales para su estudio, y ellos se entretenían y lucraban yendo a buscarlos. En este punto, Germán ya tenía algo más de 18 años y estaba casado, ya que a los 17 años se casó con Clara Lovering, una joven de familia adinerada de la que se aprovechó para que le pagara los estudios de medicina. Tuvieron un hijo juntos, Robert Lovering Madgett, pero el matrimonio terminó antes que la carrera de Germán, ya que Clara se fue alejando de él por malos tratos. No se divorciaron legalmente, pero la familia de Clara dejó de asumir los gastos estudiantiles de Germán. Quisiera destacar que el rol dentro de un matrimonio en aquella época estaba muy marcado por la figura del marido, y éste podía decidir hacer y deshacer en nombre de su esposa. Esto es importante de poner como contexto para dar explicación a cosas que van a ir pasando. En ese momento, él debía buscarse la vida para terminar su carrera de medicina, y junto a otro profesor de la universidad empezaron a robar y desfigurar cuerpos que luego presentarían como muertos accidentales para cobrar seguros de vida. Y aquí empezó su carrera como estafador. En resumen, cuando Germán finalizó sus estudios y fue certificado como doctor, se dedicó a realizar estafas de todo tipo. La favorita, colocar muertos random en accidentes provocados y falsificar los documentos para de ese modo ser beneficiario del seguro de vida de esas supuestas personas y cobrarlo. También se dedicó a hacer otro tipo de estafas menores y llegó a un punto en el que si le tenías cerca no te salvabas, fueras amigo, familia o su propia mujer. Avancemos otro poquito más en el tiempo. Sin divorciarse de Clara, pero ya separados, se fue a vivir con una joven adinerada que satisfazo sus necesidades gracias a las rentas de su respetable casa de huéspedes. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista y se dirigió hacia Nueva York, donde ejerció durante un año, y de allí se fue hacia Chicago. Ahora ya estamos de vuelta en la ciudad en la que empezó esta historia. En Chicago, Germán viviría varios años. Allí conoció a Myrta Belknap, otra joven millonaria. No he comentado que Germán, además de ser inteligente, carismático y tener el doctorado, lo que le daba más relevancia dentro de ámbitos adinerados, también tenía ese aire atento y distinguido que junto a su atractivo físico y trajes elegantes que usaba, eran la combinación perfecta para que cualquiera se fiara de él, y las mujeres ricas se fijaran en él. Con Myrta tuvo una hija, Lucy Theodat Holmes. ¿Y por qué esta niña no llevaba el apellido Madgett, sino Holmes? Recordemos que Germán todavía estaba casado con Clara, en Michigan. Se le ocurrió que cambiándose el nombre podría no solo hacer borrón y cuenta nueva con las estafas que podían estar relacionadas con él en el pasado, sino casarse de nuevo. Le interesaba esa boda porque Myrta no era fácil de convencer, y Germán quería quedarse con todo su dinero y propiedades.
Así que se cambió el nombre a Henry Howard Holmes, que es como le llamaremos a partir de ahora, Holmes. Se casaron en 1887. La jugada no le salió tan bien como esperaba, pero gracias a unas escrituras falsificadas de terrenos y locales, le sacó $5.000 a su familia política, con los que se construyó una bonita casa en Wilmette. Cuando ya tiene ahogados a deudas a la familia de Mirtha, ésta decide alejarse de él y se vuelve con su hija junto a su familia a Wilmette. Holmes se queda en Chicago. Necesita planear nuevas estafas. Se mete en líos que le hacen perder dinero, pero con otros gana lo suficiente para mantener su supuesto estatus. Con su siguiente mujer se conocieron mientras ella trabajaba de dependienta en una tienda en Chicago. Él se presentó como un hombre adinerado y viudo, y ella era Georgina York, nacida en Indiana en 1869. Se casaron en Colorado en 1894. Pero aunque se fue a otro estado para validar el matrimonio ya que nunca se divorció de sus esposas anteriores, este matrimonio con Georgina fue ilegal. A ella no podía sacarle mucho, pero al menos tenía compañía y tapaderas para seguir cometiendo sus estafas a sus espaldas, ya que decía que era algo ingenua. Su relación con Georgina, aunque extraña, continuó hasta el final de los días de Holmes. Holmes seguía por Chicago haciendo de las suyas, hasta que decide buscar trabajo y lo encuentra en una farmacia. Allí le va bien. Va haciendo contactos y se entera hablando con los empleados de que la farmacia es propiedad de una mujer viuda y rica llamada Melissa Holden. Con ella no se casaría, pero le sacaría las entrañas si era necesario. Melissa tenía de hacía años ya esta farmacia, situada en el barrio de Englewood. Holmes consigue ganar su confianza y se convierte incluso en su asesor, prometiendo invertir dinero y expandir el negocio. La idea de Holmes es quedarse con la farmacia y empieza a llevar el negocio como si fuera suyo, apartando cada vez más a esta mujer. Se dice que llegó a convencerla para que la dejara pagar a plazos la farmacia y de ese modo conseguiría ponerla a su nombre. Pero a pocas semanas de cerrar el acuerdo económico con Melissa y ya teniendo Holmes la farmacia bajo su propiedad, ella desapareció. Esto fue sobre el año 1886-87. Nadie sabía ni se imaginaba lo que realmente hacía este hombre y cuán perversa era su mente. Melissa era una señora conocida y respetable en la comunidad. Su ausencia se notó, y la policía se acercó en varias ocasiones hasta la farmacia para hablar con testigos y con Holmes. Un día, dos agentes se cruzaron con él por la calle, cerca de allí, y decidieron parar a hablar y hacerle un par de preguntas respecto al paradero de Melissa. La respuesta de Holmes era siempre la misma. Les contó que ella sufría una enfermedad que todavía no tenía cura, pero que gracias a los contactos que tenía supo de un eminente doctor en Europa que podría ayudarla. Así que Melissa decidió marcharse a Europa con todo su capital porque era probable que ella se quedara allí para siempre. Pero a Holmes le dejó la farmacia a su nombre para que pudiera continuar abierta y él la sacara adelante. Los agentes escucharon las explicaciones de Holmes, pero no le prestaron mucha atención, porque éste llevaba a cuestas algo que desconcentraría a cualquiera. Holmes cargaba un par de sacos de basura grandes y que desprendían un hedor horrible, penetrante a muerto. Así que enseguida le preguntaron por su contenido. Son los restos podridos de una carnicería que se les ha estropeado el refrigerador y les estoy echando una mano a tirarlos, respondió él. Lo correcto hubiera sido que los agentes comprobaran el interior de esas bolsas e incluso que fueran a verificar a la carnicería que esta información era cierta, pero lo que le dijeron fue que siguiera con su camino y no contemplaron nada más. Pasaron un par de años y delante de la farmacia había un terreno a la venta. Hacía esquina y Holmes se interesó en su compra. Aunque con la farmacia no necesitaba realizar estafas, era algo que llevaba en sus venas, y siempre estaba pensando y planeando. Se le ocurrió construir un edificio que cumpliría varias funciones. En la planta baja pondría locales, en la primera planta oficinas y un despacho para él, y en la segunda habitaciones para huéspedes. De este modo tendría un abanico de posibilidades para ir realizando diferentes estafas a quien viniera a alojarse o a comprar. En su mente era un plan perfecto y muy entretenido.
Mientras se estaba levantando el edificio, Holmes se las ingenió de manera que cada 3-4 meses despedía a la empresa que se encargaba de su construcción, y además no les pagaba ni $1. Y si alguno de ellos se atrevía a denunciarle por falta de pagos, sospechosamente o casualmente esa persona desaparecía. También coincidió con que se anunció que la ciudad de Chicago celebraría la Exposición Universal en el 1893. Y Holmes, como no, vio un filón enorme con esto. Pensó, va a venir muchísima gente y además la mayoría del extranjero, lo cual es perfecto para mí. Entonces le añadió una tercera planta al edificio, que albergaría más habitaciones. Al final fueron más de 60. Esto le funcionó. Sacó una buena tajada, pero cuando la exposición se terminó, bajó mucho la faena y pasó al plan B. Provocar un incendio para cobrar $60,000 del seguro del hotel. Y ahora sí, estamos exactamente en el punto en el que lo habíamos dejado. Holmes se va de Chicago porque ya huele que esta estafa no va a ser tan sencilla como esperaba. Y como tiene terrenos y propiedades en varios estados, decide irse a Texas. Allí va a construir un hotel, pero en este caso no le iría tan bien. Y tuvo que volver a dedicarse a hacer pequeñas estafas. Por ejemplo, con compras ilegales de caballos, carreras de caballos o incluso inventándose medicinas milagrosas para el alcoholismo. Y en la primavera de 1894, Holmes fue arrestado en San Luis por un fraude menor relacionado con un robo de caballos en Texas. Este pagó la fianza y salió sin más repercusión a las pocas semanas. Pero en este tiempo aprovechó su estadía entre rejas. Allí conoce a Marion Hedbeth. Holmes llegó a un trato con él. Si le daba el contacto de un abogado de fiar, le pagaría $500. Marion le sirvió de puente para la siguiente jugada que le rondaba por la mente. Pero este no le llegaría a pagar nunca los $500. Y quedaros con el dato porque es importante para más adelante. Holmes sale de prisión. Ahora va a ir a buscar al abogado corrupto llamado Jephthah Howe, con sede en San Luis. La idea que tiene no es nueva. Quiere volver a los inicios, donde usaba cuerpos para suplantar identidades en seguros de vida. Pero necesitaba a un abogado de su lado y metido en el ajo para que todo estuviera mejor estructurado. En este punto, en Chicago, estaban empezando a llegar algunas denuncias por desaparición de mujeres y otras personas que habían estado allí para la exposición, pero no habían regresado a casa. Recapitulemos. Hasta ahora sabemos que Holmes es un hombre carismático y con buena presencia, e igual de inteligente que de mentiroso. Se dedica a estafar tanto a mujeres ricas como a compañías de seguro, o lo que se le ponga por delante. Su hotel en Chicago está bajo investigación por el perito del seguro y como le huele que puede salir mal, Holmes se va a Texas. Allí sigue con sus líos, le arrestan por estafa y contacta con el abogado. Pero no pasemos por alto que uno no tiene una despensa de cadáveres en casa donde puede ir usándolos para ir haciendo estas estafas a seguros. ¿O sí? A raíz del incendio del hotel de Chicago, los agentes y bomberos que acudieron allí ese día se dieron cuenta de que la distribución y construcción de esa tercera planta era muy extraña. Había un pasillo oculto que conectaba todas las estancias con trampillas y mirillas para espiar. Esto lo descubrieron porque el incendio provocó la caída de algunas paredes que lo dejaron al descubierto. Pero en ese momento era un incendio sin más, sin heridos o víctimas, con lo que dejaron a los del seguro hacer sus cosas, pero nadie investigó. Al mismo tiempo que Holmes convencía al abogado en San Luis, como he dicho, a los agentes de Chicago empezaron a llegarle denuncias de desaparición, y resultó que la mayoría eran de mujeres que habían estado en la exposición de Chicago y además habían estado alojadas en el hotel de Holmes. Pensad que las visitas a la Exposición Universal era común que fueran de larga estancia, varios días o semanas después de un largo viaje, y por supuesto no había WhatsApp. Así que hasta que la exposición no finalizó y regresó a casa toda esa gente, unos 27 millones de visitantes en 6 meses, haceros una idea, no se dieron cuenta de si faltaba alguien. Total, que los agentes empezaron a sumar hechos relacionados con Holmes, como la desaparición de Melissa, las bolsas, el incendio que todavía no había cerrado el seguro, el extraño pasillo de la tercera planta, la relación con las desapariciones, pero aún así no era suficiente para ir a por él.
solo investigaban y ataban cabos. Regresamos con Holmes a San Luis. Este consigue liar al abogado. Y aquí os presento a otro hombre importante para el caso, que es Benjamin Pitezel. Este era un señor casado, padre de 5 hijos, que no había llevado una vida del todo limpia y ética, pero que salía adelante. Ejercía de carpintero, inventor, y también era la mano derecha de Holmes. No se había hablado de él porque este es el momento de la historia en el que debe aparecer. Pero Benjamin hacía ya tiempo que trabajaba para Holmes, desde el 1890. Le ayudaba con las falsificaciones, estafas y todo lo que fuera necesario. Aquí llegamos al momento de la vida de Holmes, en el que empezará la cuenta atrás para que lo acabaran atrapando y se supiera toda la escalofriante verdad. El plan ya lo hemos comentado. Con ayuda de Benjamin, como siempre, y ahora contando con el abogado corrupto que todo estafador quiere de socio, buscarían un cuerpo para estafar al seguro de vida. Pero esta vez, para que todo fuera más creíble, usarían a Benjamin para ser el muerto. Es decir, buscarían a alguien que se le pareciera lo suficiente. Lo mataría, desfiguraría su cuerpo para que pareciera que había sufrido un accidente, tal vez en un laboratorio o con alguno de sus inventos, y mientras Benjamin se iría una temporada fuera por si acaso. Para este plan tenían que involucrar también a la mujer de Benjamin, ya que ella sería la que cobraría la póliza, y de esa manera no tenían que falsificar apenas documentos, solo el cuerpo. Benjamin se hizo un seguro de vida que no tenía antes, y Holmes no encontraba a nadie para suplantarle, así que como siempre tenía un plan B y lo llevó a cabo. Pero ¿cuál era el plan B? ¿Quién podría parecerse más a Benjamin que el propio Benjamin? Exacto, lo mató. No se sabe cómo, pero acaba con él. Presenta su cuerpo y se encarga personalmente de todas las gestiones firmando como Holmes. Y llega a cobrar la póliza del seguro que era de $10,000. Por supuesto, la esposa de Benjamin no sabe nada. Ella era Carrie Pitzel y estaba en su casa con sus 5 hijos ajena a la realidad del plan macabro de Holmes. Este le tenía que dar alguna explicación de por qué su marido no estaba, y simplemente le dijo que el plan seguía adelante y que Benjamin ya se había ido fuera. Pero, en cuanto al cobro del seguro, puede que se pusieran problemas porque no había salido del todo bien. Y lo mejor era que todos se marcharan de ahí una temporada. Mentira, ya que el dinero ya lo tenía y Benjamin estaba en la morgue. Pero no se quedó aquí la cosa. Tuvo la desfachatez de embaucar a Carrie y llevarse a 3 de sus hijos. Se supone que para ayudarla, ya que ella lo tenía difícil, con tanto a su cargo y sin el marido. Se llevaría a 3 para cuidarlos y se reunirían todos de nuevo cuando llegase el momento. Debió de pillar a la pobre mujer con las defensas bajas y confusas, porque le dijo que sí. Pero al poco empezó a darle vueltas y a arrepentirse. Era raro que Benjamin se fuera sin despedirse y no le cuadraba nada de lo que Holmes le había contado. Además, se había llevado a 3 de sus hijos. Así que decidió contratar a un investigador privado. Descubrieron que Holmes se había marchado dirección Canadá, pero nada más. Así que ella se propuso recuperarlos y fue detrás. El problema es que Holmes cambió al menos 3 veces su identidad durante el trayecto. Ya era difícil seguirle la pista. Y aquí llegaría otra de las personas relevantes para el caso, y la que se encargaría de desmantelarlo todo. Pero antes de presentarlo, ¿recuerdas a Marion, el preso que compartió celda con Holmes? La naturaleza de Holmes le llevaba a hacer tratos con cualquiera que le pareciera que podía sacarle algo. La mayoría de las veces ni preguntaba. Esto lo digo porque no se preocupó de conocer a Marion antes de contarle sus planes, pedir el contacto del abogado y estafarle con los $500. Marion Hepet, más conocido como The Debonair Bandit, era un reconocido ladrón de trenes y estafador profesional. Tenía un poco el perfil de Holmes, elegante y educado. Estaba en prisión cumpliendo condena por robo a mano armada. Estos coincidieron en mayo de 1894, pero Holmes salió y Marion no volvió a saber de él ni de su dinero. Todo el lío de Benjamin pasa en septiembre del mismo año. Supongo que Marion se enteraría y, cabreado con Holmes, decide vengarse. Así que en octubre habla con la policía, delata a Holmes y ésta empieza una investigación y lo pone en busca y captura. Ahora bien, no es por Marion exactamente que consiguen atraparlo. Por fin aparece en la historia un agente competente que no pasa las cosas por alto y está dispuesto a llegar hasta el final. Entra en escena Frank Geyer,
un detective veterano discreto y metódico, con una paciencia casi obsesiva. Geyer pertenecía al Departamento de Policía de Filadelfia, pero estaba colaborando con la agencia de detectives Pinkerton, que, sorpresa, estaba bajo contrato con la compañía de seguros Fidelity Mutual, la misma que había asegurado la vida de Benjamin Pitezel. Y es que a estas alturas la aseguradora ya olía el fraude a kilómetros. Había un cadáver quemado, un beneficiario poco claro, 3 niños desaparecidos y un estafador profesional huyendo por media América del Norte. Fue entonces cuando asignaron a Geyer la investigación oficial con un único objetivo: localizar a los hijos de Carrie y descubrir qué demonios había hecho Holmes con ellos. Siguió las huellas de Holmes por varias ciudades. En Cincinnati detectó que Holmes había estado alquilando cuartos con distintos nombres. En Detroit descubrió que Holmes se había alojado en 3 hoteles diferentes al mismo tiempo, usando identidades falsas. Pero fue en Toronto donde el caso dio un giro brutal. En una casa alquilada bajo un nombre falso, Geyer descubrió un baúl cerrado con clavos en el sótano. Al abrirlo, encontró dentro los cuerpos de Alice y Nellie Pietezel, las hijas de Carrie y Benjamin. Habían sido asfixiadas con gas, con signos de haber estado encerradas vivas. A su lado, juguetes, ropa y cartas escritas a su madre que nunca llegaron a enviarse. En una de ellas, Frank leyó una frase que decía: «Howard ya no está con nosotros». Más adelante, Geyer escribiría un libro explicando su punto de vista e investigación sobre este caso. Geyer no se detuvo. En Indianápolis inspeccionó más de 900 alquileres hasta que dio con una casa donde Holmes había quemado algo en una estufa de carbón. Allí encontró huesos y dientes humanos, que se entendió y se supo más adelante que eran de Howard, el hijo pequeño. El horno tenía restos de huesos, demasiado pequeños para un adulto. El odontólogo confirmó que eran dientes infantiles. Y allí supe que Howard nunca salió vivo de esa ciudad. No eran mis hijos. Pero cada niño desaparecido bajo su cuidado podía haber sido el mío. Era mi deber devolver a esa madre lo único que aún podía recuperarse, la verdad. Con estos descubrimientos, Holmes quedó directamente vinculado con el asesinato de los niños. La agencia Pinkerton, la policía interestatal y la aseguradora se unieron entonces para coordinar su arresto definitivo. Este fue localizado en Boston el 17 de noviembre de 1894 y arrestado por la muerte de Benjamin Pitezel. Viajaba con su esposa Georgiana y seguía usando nombres falsos. En cuanto lo detuvieron, negó absolutamente todo, pero ya era demasiado tarde. Geyer lo había alcanzado, y las cartas, cuerpos y mentiras lo rodeaban por completo. Además, la denuncia de Marion con la investigación de Geyer ayudaron a conectar los crímenes. Durante su detención en Filadelfia, Holmes fue interrogado por horas. Declaró con calma, sin signos de arrepentimiento. Confesó todas las estafas que le mencionaban, pero cuando empezaron a preguntar por el incendio del hotel, todo cogió un tinte más oscuro de lo que podían esperarse. Se dieron cuenta de que las desapariciones que estaban conectadas con la exposición y el hotel de Holmes no eran simples desapariciones, sino que formaban parte del plan más macabro de la historia. En este hotel, lleno de puertas con cerrojos exteriores y mirillas ocultas, conductos de gas conectados a válvulas en el despacho de Holmes, habitaciones sin ventanas insonorizadas, pasadizos que permitían observar a los huéspedes sin ser visto, huecos verticales secretos por donde se podían arrojar cuerpos al sótano. ¡Ay, el sótano! Había un horno industrial con restos óseos humanos, depósitos de cal viva y ácido sulfúrico posiblemente usados para descomponer los cadáveres, una mesa de disección con correas, ropa femenina, joyas y objetos personales, un baúl grande con manchas de sangre y restos de esqueletos infantiles y femeninos no todos identificables. Así es como era realmente el hotel de Holmes. Frank Geyer, en su libro, escribió: El sótano era un laberinto de secretos oscuros. Si el cuerpo no era destruido por fuego, lo era por ácido, y si no, quedaba desmembrado y enviado como material médico. Holmes no mataba solo por dinero, lo hacía por control. El edificio fue cerrado, pero se convirtió en una atracción macabra durante meses. Vecinos dijeron haber olido gases extraños y escuchado gritos durante la época de la feria, pero nadie investigó. En el 1895 se intentó convertir el castillo en un museo criminal, pero fue incendiado intencionalmente en agosto de ese año, y finalmente demolido en el 1938. A día de hoy es una oficina de correos. Por supuesto, la prensa amarillista aprovechó el momento para meter más leña al fuego, y empezaron a publicar noticias falsas, pero que la verdad, dada la magnitud de los hechos, podían llegar a ser ciertas, lo que confundió un poco a los ciudadanos, pero la realidad
era que Holmes tenía montado un parque de atracciones personal, un hotel del terror real donde podía espiar a sus huéspedes, sentado en su sillón a través de paneles que detectaban por corrientes eléctricas dónde se situaba su próxima víctima. Solo tenía que apretar un botón para que el gas tóxico saliera por las tuberías, y cuando esta persona yacía en el suelo, inconsciente o muerta, simplemente había de meterla en un montacargas o lanzarla por un tobogán oculto en los pasillos secretos que los enviaba directamente al sótano, en el cual no solo tenía todo lo que ya hemos mencionado, sino máquinas de tortura medieval. Me imagino aquel sótano como la sala de juegos de la familia Addams. Se llegaron a encontrar restos de hasta 200 personas allí, y archivos de Holmes donde indicaban recibos de compra de químicos corrosivos, registros de múltiples pólizas de seguro de vida con él como beneficiario, y nombres de mujeres que habían alquilado habitaciones y luego desaparecieron. Holmes entregó varias confesiones contradictorias. En una dijo que había asesinado a 27 personas. En otra retractó todo. Algunos nombres eran ficticios o no existía prueba alguna. Y esto solo era para ganar tiempo y confundir la investigación, ya que sabía de sobras cuál sería su sentencia final. Incluso llegó a dar declaraciones escritas en las que decía: «Fui nacido con el demonio en mí. No pude evitar el hecho de ser asesino, como el poeta no puede evitar la inspiración». El juicio fue celebrado en julio de 1895 en el Tribunal del Condado de Filadelfia, pero solo fue juzgado por un asesinato comprobable, el de Benjamin. La fiscalía presentó pruebas físicas, testimonio de su esposa Georgiana y el relato completo de Frank Geyer. El testimonio emocional de Carrie, madre de las víctimas, fue demoledor. ¿Y sabéis quién era el abogado de Holmes? Él mismo. Además, lo llevaba todo con mucha frialdad e interrumpiendo y metiéndose en medio de las conversaciones entre juez y testigos. El día 30 de octubre, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a muerte por ahorcamiento, que era lo común. Lo último que Holmes pidió fue que su cuerpo fuera enterrado en una caja de cemento con 3 metros de profundidad, por miedo a que lo diseccionaran. Como veis, estoy grabando este trocito de nuevo porque en la edición me he dado cuenta de que la cámara se había movido y quedaba horrible. Así aprovecho para dar un dato que se me había pasado por alto, y si conoces el caso seguro que lo has echado de menos. Cuando Holmes se enteró de que harían la Exposición Universal y decidió hacer esa tercera planta extra, no solo incluyó habitaciones, también hizo un pequeño museo dedicado a Cristóbal Colón, que era a quien se conmemoraba la feria en este caso. De esa manera lo tendría más fácil para atraer a esos huéspedes para las estafas. También comentar que no solo estafaba a mujeres ricas, también estafaba a mujeres de clase media que buscaban trabajo. Él les ofrecía cualquier puesto insignificante en el hotel, y a raíz de ahí, ahora que sabéis de qué va la cosa, podéis imaginaros. Volviendo al destino final de Holmes, este quiso que no muriese al momento cuando fue ahorcado. Tardó como 15 minutos aproximadamente en dar su último aliento, y fue enterrado en el cementerio de Holy Cross, en Pensilvania. Este juró y perjuró que perseguiría hasta en la muerte a aquellos que habían testificado en su contra o le habían hecho algún tipo de tropiezo por el camino. Y se dice que si Holmes tardó esos 15 minutos en morir, fue porque estaba intentando estafar a la propia muerte. Y aunque juzgado y colgado por un único crimen, este fue catalogado como el primer asesino serial de Estados Unidos, debido al conocimiento popular tanto de pruebas como cuerpos y hechos de los que habéis conocido hoy, que rodean la vida de este hombre. Si quieres seguir explorando esta historia, te recomiendo que leas el libro El Diablo en la Ciudad Blanca o veas el documental American First Serial Killers. Pero si todo esto te parece ficción, prepárate, porque llegará pronto una serie producida por Scorsese y Leonardo DiCaprio, basada en el caso real. También hay videojuegos de H. Holmes y muchos vídeos y cosas que podéis encontrar si ponéis a buscaros porque os interese el tema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado o te haya asustado. Y si es así, ya sabes, comenta, dale un like o lo que te apetezca. Y nos vemos en el próximo.